El cuento que hoy vamos a compartir está escrito por Ángeles Durini y tengo y siento un particular encantamiento por los libros escritos por esta escritora que seguro es una bruja blanca. Por un secreto. Tornado se quedaba quieto en el muelle, tranquilo, dejando que el viento le susurrara en los obenques, clank, otra vez, clank, mientras el marinero se acostaba boca arriba en la cubierta del barco y se concentraba en los sonidos. Pero no entendía nada. «Contame tu secreto», le decía el marinero al viento. La respuesta del viento era la de los barcos. Clank, clank. Entonces el marinero le hablaba a Tornado, su barco del alma. «Traducime el secreto del viento». El barco seguía mezclando el sonido de sus obenques con el de los otros barcos. Formaban un coro moderato cantabile en el medio de la noche. El marinero estaba seguro de que el viento le contaba un secreto a los barcos y por eso se había hecho marinero y había construido a Tornado para que Tornado se hiciera amigo del viento y le descubriera el secreto. Tornado se había hecho amigo del viento y había descubierto el secreto, y ahora el marinero no le perdonaba que no le tradujera todas aquellas palabras. Como le pareció que no iba a obtener nada en puerto, al día siguiente el marinero decidió zarpar y no pensaba volver hasta no haber conseguido el secreto. Llevó a Tornado muy lejos, mar adentro. Casi se perdió dando vueltas en vano. Esperaba que el viento se pusiera muy fuerte. Lo dejaba gritar en las velas. Escoraba el barco para que golpeara en el casco. Pero ni así podía encontrar lo que tanto andaba buscando. Otras veces, cuando el viento se calmaba, ponía atenta la oreja para escuchar el susurro del agua. Aunque era inútil. Hiciera lo que hiciera, no obtenía respuesta, ni del barco ni del viento. Hasta que un día, cuando el marinero ya había perdido la noción del paso de las horas, escuchó una voz muy profunda que le hablaba. «Te diré mi secreto con una condición». El corazón del marinero se aceleró, casi se le salía del pecho. Por fin le hablaba el viento. Quiso contestarle y al principio no le salían las palabras. Juntó saliva, abrió la boca y con un hilo de voz le dijo: «¿Con qué condición?». El marinero estaba muy intrigado y hasta orgulloso de que el viento quisiera algo de él. Y seguro de que cualquier condición iba a ser buena con tal de saber el secreto. Había preguntado para poder cumplirla lo antes posible. Entonces el viento le contestó: «Que apenas te diga mi secreto, me entregues tu voz». «¿Mi voz?», se preguntó el marinero. «¿Para qué querrá mi voz? ¿Tendrá miedo de que apenas sepa su secreto lo esté diciendo por ahí? No soy de esa clase de personas. Pero si el viento quiere mi voz, aunque me parezca una exageración, se la daré». «Tendrás mi voz», contestó el marinero, esta vez pudiendo sacar para afuera toda su voz. Entonces el viento le pidió que acercara su oreja a los obenques del Tornado. Y cuando el marinero tenía la oreja pegada a los obenques, le dijo su secreto. Apenas los obenques dejaron de sonar, el marinero sintió un dolor muy fuerte en la garganta. Se llevó las manos al cuello y quiso gritar, pero no salió ningún grito. Del otro lado del mar había una isla. En la isla vivía una pescadora,
pescaba a voces, las pescaba en el mar. Todos los días entraba a la orilla y tiraba las redes. Cuando pescaba las voces le hablaban y ella se las quedaba escuchando. Luego las devolvía al mar y se iba a dormir contenta. Un día pescó una voz muy grande. Tan grande era que parecía todas las voces juntas. La voz, apenas pescada, no dejaba de hablar. Soy la voz de un marinero que me abandonó en medio del mar. No sé por qué me entregó al viento. Creo que por algún secreto. Un secreto del viento. El marinero me entregó, pero el viento ni siquiera se agachó a recogerme. Dejó que me hundiera en el agua, que me perdiera de mi marinero. Y a pesar de que mi marinero me abandonó, quiero volver con él. No puedo seguir así. Me abandonaron el viento y el marinero, no sé por qué. Toda la tarde, la voz pescada estuvo lamentándose y contando. Entonces la pescadora decidió no devolverla al mar y guardársela. Y al día siguiente invitó a la voz a subir con ella a una barca. La voz aceptó y se fueron a buscar al marinero. Varios días estuvieron dando vueltas con la barca mar adentro. La voz le describía el lugar a donde la habían entregado. De golpe gritaba: «¡Creo que es allí!». Entonces la pescadora remaba y remaba hasta donde había señalado la voz, pero siempre se encontraban con el agua y el cielo. Siguió pasando el tiempo, la pescadora con la voz en la barca, hasta que por fin distinguieron la vela de un barco. La pescadora empezó a remar con todas sus fuerzas y la voz se puso a gritar como nunca había gritado antes. Fueron avanzando, avanzando, cuando la voz se dio cuenta de que era Tornado. Tornado estaba quieto, a duras penas amacado por la brisa. Apoyada en la baranda de la cubierta, se veía la cabeza del marinero. Si la voz hubiera tenido garganta, si la hubiera desgañitado, la pescadora le pidió al viento que acelerara su barca. En eso, el marinero levantó la cabeza. Había escuchado a su propia voz que lo llamaba. Se dio vuelta en dirección a donde venía la voz. Y allí la vio. Se la quedó mirando y la reconoció. La voz se calló. Había mucho silencio. La barca se encontraba a pocos pasos. La pescadora remaba con los ojos clavados en el marinero. Ella también lo había reconocido. El marinero estiró los brazos, las manos, las puntas de los dedos. Ya casi llegaba a la barca. No podía dejar de mirarla. Empujada por la brisa, venía hacia él. El secreto del viento.